procedencia contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez. Dando continuidad a las investigaciones relacionadas con los lamentables hechos registrados la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala de la Independencia, es preciso señalar que a la fecha, la Fiscalía General del Estado ha vinculado a los mismos a 30 personas. En principio, se ejerció acción penal en contra de 22 elementos de la Policía Municipal de dicha localidad, en calidad de probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado. Posteriormente, se detuvo a 4 integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, los cuales fueron puestos a disposición del aceido. Y en distintas fechas, se consignó a 4 elementos más de la corporación en cuestión, también por el ilícito de homicidio calificado. De igual modo, se han cateado diversos inmuebles, entre ellos, y de manera inmediata, el del alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez, así como asegurado 15 patrullas de la citada corporación policíaca y 228 armas de fuego, entre ellas 97 largas y 131 cortas. En ese sentido, el 29 de septiembre de 2014, el Ministerio Público ejerció acción penal con detenido en contra de 22 personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de 2 personas, iniciándose la causa penal correspondiente en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, quien en fecha 5 del presente mes y año les decretó formal prisión por el delito que se les consignó, lo que se traduce en que el Ministerio Público aportó ante el juez del conocimiento elementos bastante suficientes para generar ánimo y convicción en dicho sentido. Posteriormente, esto es, el 5 de octubre de 2014, se ejerció acción penal contra Felipe Flores Velázquez, Alejandro Tenascalco Mejía y Luis Francisco Martínez Díaz, exsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil, supervisor de turno y policía segundo, respectivamente, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de 6 personas, y al estimarse que el Ministerio Público acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, el órgano jurisdiccional obsequió las órdenes de aprehensión respectivas, por lo que a la fecha, la Fiscalía General realiza las acciones conducentes a efecto de ubicar y detener a los inculpados. Como resultado de la operatividad desplegada, se detuvo también a Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio, alias El Patachín, Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, quienes declararon ante el Ministerio Público que son parte del grupo delincuencial Guerreros Unidos, identificando a distintas policías municipales como integrantes de esa organización, además de aceptar haber participado en el tráfico de drogas, secuestros y homicidios. Es de destacar que 2 de ellos manifestaron su participación en la agresión contra los estudiantes normalistas, señalando parte de las circunstancias en que esto aconteció. Así las cosas, el 5 de octubre de 2014 fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR. El día de hoy, la representación social amplió el ejercicio de la acción penal en contra de Francisco Salgado Valladares, quien es señalado por 2 de los 4 integrantes del Grupo Guerreros Unidos que fueron puestos a disposición del aceido, como aquel que instruyó a los elementos de la Policía Municipal a acudir al sitio en que se encontraban los normalistas y proceder a su detención, además de encontrarse involucrado con la citada organización delincuencial. Lo anterior, por la probable responsabilidad de dicho sujeto en la comisión del delito de homicidio calificado, por lo que se está en espera de que el juez de la causa obsequie el mandamiento judicial correspondiente para proceder a su cumplimentación. Cabe señalar que en un primer momento se determinó la existencia de correspondencia entre elementos balísticos del calibre 223 localizados en el crucero de Santa Teresa, esto es, donde los integrantes del equipo fútbol Los Avispones fueron agredidos, y aquellos que percutieron las armas de fuego de 2 efectivos municipales, quienes responden a los nombres de Salvador Herrera Román y Raúl Cisneros García. A mayor abundamiento, como resultado de las periciales en materia de balística forense llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado, a la fecha se ha establecido la correspondencia de cartuchos percutidos localizados en las inmediaciones del Periférico Norte y Avenida Juan N. Álvarez de la ciudad de Iguala de la Independencia, donde perdieran la vida 2 estudiantes normalistas con las armas de cargo de los policías municipales Hugo Salgado Güences, Rubén Alday Marín, José Vicencio Flores, Emilio Torres Quesada y Luis Francisco Martínez Díaz. Los 4 primeros con auto de sujeción a proceso y el último con orden de aprehensión, esto es, prófugo, por quien además estableció que utilizó en el hecho que nos ocupa las armas largas calibre 223 y cortas calibre 9 milímetros a su cargo. Lo anterior da un total parcial de 8 confrontas positivas, por lo que hasta el momento se ha determinado que al menos la misma cantidad de armas aseguradas por la Fiscalía General a los elementos de la Policía Municipal de Iguala tuvieron participación directa en los hechos que se investigan. Por lo que hace al alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
así como la ley orgánica del municipio libre de la entidad, el 6 de octubre de 2014 la Fiscalía General presentó ante el Congreso local solicitud de declaración de procedencia, siendo la misma ratificada el 7 del presente mes y año a efecto de que se turnara la comisión instructora para el trámite respectivo, teniendo el propósito de que se retire el fuero constitucional a dicha persona y esté en condición de responder a los señalamientos existentes de su contra como probable responsable en la comisión de diversos ilícitos, entre otros homicidio, lesiones y desaparición forzada. Lo anterior, en virtud de que antes de los hechos violentos en los que se ha acreditado que participaron diversos elementos de seguridad pública de la ciudad de Iguala e integrantes de la delincuencia organizada, el hoy alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, fue omiso en tomar los cuidados o recaudos necesarios para preservar la integridad física de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y de la población en su conjunto, lo cual se tradujo en la comisión de múltiples conductas ilícitas. En efecto, la persona en cuestión, acorde a sus obligaciones constitucionales y dada su condición de superior jerárquico de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, tuvo la obligación jurídica de actuar para evitar el resultado típico, siendo de destacar al respecto lo que manifestó públicamente a distintos medios de comunicación, en el sentido de que prefirió seguir en una fiesta, posteriormente retirarse a cenar y luego a dormir. Por lo tanto, la Fiscalía General estima que se encuentra debidamente acreditado, que teniendo la calidad de garante, el señor Abarca Velázquez fue omiso en su deber, dejando a merced de elementos de seguridad pública a los hoy víctimas, pues ello trajo como resultado 6 homicidios, 25 lesionados y 43 estudiantes en calidad de desaparecidos. Aunado a lo anterior, el 8 de octubre de 2014, la Fiscalía General del Estado presentó juicio de revocación de mandato en contra del alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez, ya que con sus conductas y omisiones vulneró constante y sistemáticamente las garantías individuales de la población. Referendo el compromiso del Estado y del Estado mexicano para lograr el total esclarecimiento de los hechos que se investigan, los cuales repudiamos y condenamos. Y en tal sentido destaco una vez más que se ha mantenido una estrecha coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. Como siempre, quedo a sus órdenes. Hace 2 días el gobernador decía que... Por favor, nombre y medio, si son tan amables. Ana García, procurador. El gobernador decía hace 2 días que la investigación del caso Iguala estaba prácticamente concluida. ¿A qué se refería con esto? ¿Hay indicios ya del paradero del alcalde o de los posibles desaparecidos normalistas? Bueno, estamos en presencia de una investigación en curso. Yo entiendo que el señor gobernador se refiere por cuanto a los sujetos que participan y los sujetos que fueron omisos con su actuar, que se tradujeron en distintas conductas delictivas. A la fecha, tal y como lo he señalado en distintos momentos, la Procuraduría General de Justicia ha consignado ante los tribunales a distintas personas. En un primer momento hablamos de 22 efectivos de la Policía Municipal, después como resultado de las tareas de investigación se detuvo a 4 sujetos que dijeron ser integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos y estos fueron entregados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Finalmente, bueno, hoy estamos haciendo el conocimiento de todos ustedes que estamos hablando de un total de 30 personas vinculadas a los hechos a este momento. Lo que sabemos es que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública infiltrados por algunos integrantes de una organización delictiva, particularmente la de Guerreros Unidos, y que el presidente municipal de Iguala, así como el secretario de Seguridad Pública, fueron omisos, dada su calidad de garante respecto de la población y los estudiantes normalistas. Procurador Campillo Milenio, ya tiene identificados, ha indicado la identidad de los cuerpos localizados, y si efectivamente son el número de cuerpos localizados, pues usted mencionó, hallaron alguna. Sí, Marco, yo he dicho una y otra vez que sería responsable de nuestra parte manejar información que no esté debidamente corroborada. En efecto, en el lugar se encontraron 6 fosas, 28 cadáveres. Nosotros debemos esperar al resultado de las periciales en materia de genética forense. El Ministerio Público requiere, en este caso como en otros, del resultado de las periciales. Necesitamos tener un soporte técnico-científico. Y en ese sentido, reitero, sería responsable de nuestra parte decir que se trata o no de los normalistas. ¿Qué tan avanzadas están estas pruebas que se le han realizado a los cadáveres? Mencioné también hace unos días que, por lo que hace a la Procuraduría o Fiscalía General del Estado, habían determinado los peritos, eso fue lo que a mí me informaron, que esto iba a tardar un aproximado de 15 días hasta 2 meses. No olvidemos que en esto ya intervienen otras instancias. Interviene la División Científica de la Policía Federal, interviene la Procuraduría General de la República a través de su Coordinación General de los Servicios Periciales, fueron acreditados como tales, peritos externos de nacionalidad argentina. Héctor Briceño, de La Jornada, explica
¿Quiénes mandaron esos contratos igual al líder estudiantil, profesores? ¿Para qué querían los camiones? Sí, es uno de muchos aspectos que todavía se investigan. Tenemos información en el sentido, por lo que ha trascendido, de que pues ellos, como normalmente acostumbran, estaban boteando, que habían ido por unos autobuses a efecto de que estos fueran parte de la caravana que se iba a dirigir a distintos puntos por cuanto a las manifestaciones a llevarse a cabo el 2 de octubre. Eso es lo que ha trascendido, eso es lo que sabemos y continuamos investigando. ¿Es real que son dos mujeres? ¿Perdón? Mira, te reitero, eso yo no te lo puedo asegurar. Yo debo de esperar al resultado de las periciales. Javier Ayala, MBS, ¿sabe usted si los policías detenidos fueron trasladados a un penal de máxima seguridad? Sí, tenemos... Ese es un aspecto, a ver, quiero señalar una vez más, no son aspectos que competan al Ministerio Público. Sí tengo conocimiento de ello, en razón de que así nos fue informado por la autoridad penitenciaria estatal. Tengo entendido que conforme al convenio que existe entre la Federación y el Gobierno del Estado de Guerrero para internos que requieren de medidas especiales de seguridad o vigilancia, estas personas fueron trasladadas a un ceferezo. Considerando lo que dijo el gobernador de que ya estaba prácticamente concluida la investigación, ¿ya tiene el por qué asesinaron a estos jóvenes? No, es una parte que todavía estamos investigando. Para nosotros es muy importante establecer o dar con el paradero de distintas personas involucradas en los hechos. Nosotros sabemos que participa un sujeto de apellido Salgado Valladares, que es quien controlaba la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala. Sabemos que participa un sujeto al que mencionan o dicen apodaban el Chucky. Sabemos también de la participación hoy entonces secretario de Seguridad Pública Felipe Flores Velázquez, y sabemos también, porque eso trascendió públicamente, de que el presidente municipal incurre en una responsabilidad en el momento mismo de que no da instrucciones y que es en él en quien reside el dar instrucciones en ese sentido, dado que pues, él era quien tenía a su cargo la seguridad en el municipio de Iguala. ¿Cómo debemos entender esta declaración del gobernador cuando habla de que está prácticamente concluida la investigación, cuando falta el móvil, cuando falta esa información? Reitero, seguramente el gobernador a lo que se refiere es que la Fiscalía reaccionó de inmediato. Al día siguiente nosotros habíamos asegurado a 22 elementos de la Policía Municipal. Hemos estado dando y generando información de manera constante y haciéndola del conocimiento de los distintos medios de comunicación. Nosotros también fuimos quienes detuvimos a 4 elementos integrantes de la organización Guerreros Unidos, quienes nos señalan cuál fue su grado de participación en los hechos y nos señalan hasta qué grado estaba infiltrado e involucrado este grupo de delincuencia organizada en la Policía Municipal de Iguala. Yo entiendo que se refiere a un avance importante en los resultados y que bueno, queda claro que quienes agreden directamente, esto también lo puedo decir en razón de las periciales, al grupo de estudiantes y también son los responsables de la agresión a otras personas, como es el caso de los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones, son elementos de seguridad pública municipal e integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos. En el caso, Javier Trujillo, de Milenio, en el caso de la señora María de los Ángeles Pineda Villa, ¿la Procuraduría tiene alguna averiguación, alguna denuncia penal en contra de ella? Y si en el caso de los policías que fueron trasladados al Ceferezo en la Ciudad de México, ¿hay alguna otra imputación que les haya hecho la misma Fiscalía a su cargo? Nosotros, es obvio, ya ampliamos el ejercicio de la acción penal. En un primer momento fue por el homicidio de 2 personas, después conforme a las periciales, lo ampliamos respecto de la totalidad de eso. Y sí, en los próximos días debemos ampliar la acción penal en cuanto a otros del fuero, como puede ser el de lesiones o daños. Me preguntas por cuanto a si tenemos una investigación en contra de la señora. No hay una denuncia formal. Nadie ha acudido a la Procuraduría a denunciar hechos en ese sentido. Tendrían que ver o estaríamos hablando de aspectos de temas vinculados a delincuencia organizada, porque hay un sinfín de trascendidos sobre el particular. Se habla de investigaciones no de ahora, sino de muchos años por cuanto a los hermanos de la señora, pero lo que sí te puedo decir es que en la Procuraduría General de Justicia o en la Fiscalía General del Estado no tenemos una denuncia en contra de ella. Ni siquiera en el caso de Arturo Hernández Cardona. ¿Perdón? Ni siquiera en el caso de... No, en ese caso no se señala ningún grado de participación de esta señora. Fiscal, para precisar, de los detenidos al Ceferezo, ¿cuántos exactamente son? ¿A qué Ceferezo fueron trasladados? Y otro tema, el 6 de octubre pasado, el gobernador declaró textualmente, y leo,
la mayor parte de las policías municipales en Guerrero se encontraban infiltradas por el crimen organizado. Dijo que usted, ¿qué nos puede precisar exactamente de cuántas policías municipales están infiltradas por la delincuencia organizada y qué se está haciendo, fiscal? Por cuanto hace al traslado, reitero, ese es un aspecto que compete a las autoridades penitenciarias, no depende de la Procuraduría o de la Fiscalía General del Estado. Yo tengo conocimiento en razón de lo que me reportan desde la Secretaría de Seguridad Pública que ya se efectuó el traslado. ¿Cuántos efectivos, cuántos elementos fueron trasladados? Tengo entendido que los 22. ¿A dónde fueron trasladados? Lo que a mí se me informó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública es que al Ceferezo 4 en Tepic, Nayarit. Ahora bien, por cuanto hace a la infiltración de la delincuencia organizada, lo que yo podría decir es que existen algunos señalamientos en ese sentido. Quiero que quede muy claro, cuando hablamos de delincuencia organizada estamos hablando de un tema de competencia federal. Hay una ley federal contra la delincuencia organizada e incluso nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte, se ha pronunciado sobre el particular. Hablar de delincuencia organizada es materia en régimen de exclusividad de la Federación. Si existen o no infiltración de grupos de delincuencia organizada en las policías, yo quiero pensar que en este sentido el señor gobernador se está refiriendo, como lo ha hecho público en otros momentos, a las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero. En ese grupo participan, como ustedes lo saben, autoridades federales, estatales y municipales. Esto es, ahí se toman un sinfín de acuerdos y quienes estamos o somos parte de ese grupo sabemos o tenemos conocimiento no solo de este aspecto, de muchos otros, y se toman decisiones, se entiende, coordinadas y en conjunto. Lo que ahí se dice tiene que ver con acciones en coordinación, en colaboración, y finalmente muchas de esas acciones son resultado de una conciliación o de un acuerdo previo. Pero habla de la mayor parte de municipios, procurador, y que usted fiscal, y que usted lo sabía. Reitero que a la Procuraduría General de Justicia no le compete investigar aspectos de orden federal. La ley federal contra la delincuencia organizada establece a quién corresponde investigar ese tipo de situaciones. ¿Usted no dio parte de las AIGO? ¿Perdón? ¿No dio parte? Yo no tengo información sobre el particular. Hace un rato mencioné, no tenemos una sola denuncia por escrito o por comparecencia en la Procuraduría General de Justicia en esos términos. ¿Pero fue delegado de la PG? ¿Perdón? ¿Fue delegado de la PG? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Sí, pero hoy no lo soy, hay otro delegado. Una pregunta, cuando hablan de la denuncia que se cometió por el asesinato de Arturo Cardona, ¿esa denuncia se siguió, procurador, cuando fiscal se continuó esa denuncia? Sí, mire, quiero decirle que hay una averiguación previa sobre el particular, que esa averiguación previa se continúa integrando. El Ministerio Público siempre ha dicho que no puede partir de sospechas o consensos sociales. El Ministerio Público obra en razón de elementos de prueba y evidencia. Y en ese sentido, bueno, dentro de esa averiguación existen un buen número de diligencias, de actuaciones, pero ojo, estamos hablando de un homicidio. Esto es un tema de fuero común, no de delincuencia organizada. Sí, pero ese siguió Continúa. Quiero hacer aquí un especial pronunciamiento. Sobre ese asunto, la Fiscalía General, entonces Procurador General del Estado, ha rendido informes a distintas instancias de derechos humanos, a la Comisión Estatal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e incluso a la Comisión Interamericana y a un relator de Naciones Unidas. Esto último a través de la Secretaría de Gobernación y de la Cancillería. Procurador, en el caso de las denuncias que ha habido por hechos delictivos en Iguala, particularmente el de Justino Carvajal y el de Arturo Hernández Cardona, ¿fueron atraídos por PGR esos casos? ¿Se adquirió en algunos casos que fueran atraídos por PGR? ¿Fue así? ¿Y se informaron ustedes? A ver, yo lo que tengo conocimiento, y esto es en razón de lo dicho por distintas personas, es que ellos solicitaron que sea de atracción. No, a nosotros no nos llegó ninguna notificación en ese sentido. Nosotros continuamos investigando por cuanto hace a hechos, aspectos de nuestra exclusiva competencia. Repito, se trata de asuntos del fuero común, no son temas que tengan que ver con delincuencia organizada. Fiscal, a raíz de lo ocurrido con los normalistas, se ha señalado en reiteradas ocasiones por diferentes actores nacionales que se había denunciado al alcalde José Luis Abarca por el asesinato de Arturo Hernández Cardona. ¿Esto lo tiene la Procuraduría? ¿Por qué no se le investigó al alcalde? ¿Por qué no se solicitó el desafuero de él? A ver, sí, ya mencioné que se estaba investigando, hay una investigación en curso.
reitero que para fincar una responsabilidad hay que contar con los elementos de prueba necesarios. En la averiguación previa hay un sinnúmero de actuaciones, pero no podemos de manera responsable o veleidosa. Nosotros necesitamos contar con los elementos de prueba necesarios para generar ánimo y convicción el día de mañana si es que se ejerce acción penal. En el momento no lo sabía. ¿Los señalamientos que hubo directos por el alcalde con una de las víctimas? ¿Perdón? Los señalamientos que hubo A ver, en ese sentido yo di distintas conferencias de prensa, son de conocimiento público. Yo mencioné a todos ustedes lo que se había dicho en una conferencia de prensa en el Distrito Federal. Posteriormente les informé cuáles eran los alcances de que se hubiesen presentado ante un notario. Y de igual manera, bueno, después existió una declaración, pero en todos estos documentos se advierten contradicciones e inconsistencias que pudiesen interpretarse como dar lugar a una interpretación de carácter inverosímil. Esto es, el Ministerio Público requiere de otros elementos para fortalecer esos señalamientos. Quiero también mencionar, se ha dicho, ha trascendido públicamente, que estas personas hicieron del conocimiento de otras instancias o de otras personas qué fue lo que vivieron, pero nunca comparecieron ante el Ministerio Público. La Procuraduría jurídica de las conferencias decía que la declaración de Nicolás Mendoza Villa carecía de valor probatorio para este caso. Con los hechos ocurridos ahora, ¿no resulta verosímil que el alcalde pudo haber ocurrido en eso? A ver, reitero, no confundamos una cosa con otra. Estamos hablando de un homicidio y en este otro asunto estamos hablando del involucramiento de un grupo, ¿sí?, que se dedica a realizar actividades propias de delincuencia organizada, que son los Guerreros Unidos, infiltrado en la policía municipal. Son cosas totalmente distintas, ¿eh? Estamos hablando de un homicidio que cae en el ámbito del fuero común y estamos hablando de delincuencia organizada, que conforme a lo que establece la Constitución y la ley federal de la materia, es, reitero, de régimen de exclusiva competencia de la Federación. ¿Qué fue la situación jurídica del señor José Luis Abarca y por qué su fotografía no aparece de Abarca? Porque el señor a nivel estatal tiene fuero. Nosotros estamos promoviendo un juicio de procedencia y a su vez un procedimiento de revocación de mandato. Que se entienda, la Procuraduría General de Justicia no podía detenerlo ni procesarlo penalmente. El haberlo hecho era tanto como incurrir también en una responsabilidad de corte penal. Bien o mal, creo yo, para mal o por desgracia, este señor tiene fuero. Fiscal, ya llegaron los peritos argentinos que van a ayudar a la identificación de los cuerpos y por otro lado han aparecido mantas en varias ciudades aparentemente puestas por el crimen organizado. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Sí, ya llegaron los peritos argentinos y se les están dando todas las facilidades a efecto de que coadyuven con el Ministerio Público, en este caso del fuero común. Por lo que hace a las mantas, en efecto aparecieron distintas mantas, hasta donde yo tengo conocimiento en la ciudad de Iguala, por cuanto a este asunto, fueron 4 mantas, y en ellas se señalaba, ¿no?, que se daba un término a efecto de que se pusiera en libertad a los 22 elementos de la Policía Municipal que detuvo la Fiscalía General del Estado, y que en caso contrario ellos harían del conocimiento de la opinión pública los nombres de distintos servidores públicos involucrados a esa organización delictiva. Eso es lo que hay. Bueno, pues también es parte de una investigación. Estamos hablando de mantas, estamos hablando de delincuencia organizada y una vez más, reitero, esto cae en el ámbito de competencia federal. Usted ha resaltado mucho que es ámbito federal. ¿No se tardó mucho la PGR en entrar a relación? No lo sé, eso tendría que verse con la PGR, ¿no? Yo soy muy respetuoso de las instituciones y de los ámbitos de competencia. Yo no puedo prejuzgar en ese sentido. Yo no sé si la Procuraduría tenía, la PGR si tenía o tiene los elementos. Yo respeto en ese sentido. Señor secretario de Gobierno, yo le preguntaría, ayer la manifestación que hubo en 21 estados de la República Mexicana, en 9 países del mundo, ¿indica públicamente una presión al gobierno del Estado o una presión al gobierno federal de resolver este caso? No, yo creo que estamos inmersos en este contexto de responsabilidades y sobre todo, tal y como se ha reconocido a nivel Estado, a nivel nacional, las manifestaciones son expresiones obviamente incluso permitidas por la propia Constitución y se les respeta en ese sentido. La presión o las consideraciones que entran ahora mismo en este marco simple y sencillamente están en el contexto de la legalidad y de unos procesamientos de corte eminentemente penal. Y vale la pena también argumentar, ¿no?, que evidentemente el respeto a todas las organizaciones sociales en el Estado siempre ha sido en ese sentido, respetarlas cuando hay una expresión de inconformidad. ¿Va a ser presionado el gobierno del Estado por estas manifestaciones? No sé en qué sentido pueda manejarse
presionado. No obstante ello, nosotros, insisto y reiteramos, somos respetuosos de todas las manifestaciones y expresiones de todas las organizaciones. No se está politizando este asunto. Consideramos que tanto, dado el reporte que ha dado puntualmente el señor procurador, estamos dentro del marco ya de un proceso que debe de judicializarse formalmente. Secretario, ante las declaraciones que dio dirigente nacional del PRD respecto a que hay otros municipios y en iguales condiciones que igual incluso peores, ¿qué acciones está tomando de prevención del gobierno del Estado, sobre todo ante la proximidad de las elecciones? Bueno, de entrada, esto es un tema que tiene que manejarse y ventilarse por cuanto hace a las acciones preventivas de manera muy directa con el secretario de Seguridad Pública. Pero por otro lado, todo el esquema programático preventivo se ha detallado de manera muy puntual e incluso con la participación del Ejército, la Marina, en el grupo de coordinación. Esos son los esquemas que se han seguido prácticamente durante un gran tiempo. Secretario, usted va a estar en una reunión en la ciudad de México el día de hoy. ¿En qué términos va la posición del gobierno? En el sentido más sentido y obviamente con muchísima responsabilidad, porque evidentemente que el objetivo es precisamente dar alternativas y buscar evidentemente soluciones bajo un marco estrictamente legal. Fiscal, dos preguntas. ¿Ya se tiene determinado hace cuánto tiempo estaban sepultados estos cuerpos en las fosas? Y otra, los familiares de los estudiantes desaparecidos señalan que han recibido llamadas de personas que los están amenazando para que detengan la búsqueda y señalan que esas llamadas pues vienen de la Procuraduría. ¿Qué dice eso? No tengo conocimiento de esto último que tú mencionas. Yo sé que a más de uno no le gusta que yo me remita a la palabra trascendido, pero no es sino un trascendido mediático. Hay por ahí otro asunto que ya en su oportunidad daremos a conocer a detalle por qué dije que se trató de un trascendido, dado que se actuó de manera irresponsable, particularmente por parte de uno o varios medios de comunicación. En el aspecto temporalidad, tengo que remitirme una vez más a la parte estrictamente pericial. Nosotros, como Ministerio Público, como institución de buena fe, tenemos que esperar a lo que nos digan nuestros auxiliares, la policía y el área pericial. Y en este sentido, bueno, serán los peritos los que determinen cuánto tiempo llevan ahí estos restos. Nosotros no podemos actuar, reitero, y lo haré las veces que resulte necesario, de manera irresponsable y empezar a decir cosas que no tienen ningún sustento. Fiscal, ante la identificación de los cuerpos tardará el tiempo que llevan refiriendo. Se habla de que hay dos mujeres, ¿es cierto? Reitero, se habla, son trascendidos, eso lo tendrán que determinar los peritos. Procurador, perdón, sé que de alguna manera el alcalde tiene fuero, pero ante a simple vista se dieron las omisiones por parte de la Procuraduría. ¿No se pudo haber detenido de alguna manera? ¿Qué omisiones, perdón? Las omisiones que usted menciona por parte del alcalde, ¿sí? Ajá. No lo podemos detener, no lo digo yo, desgraciadamente existe algo que se llama fuero constitucional y en ese sentido no se puede, a nivel estatal, no se puede proceder en contra de este señor hasta en tanto no pierde ese fuero. En el momento en que la Procuraduría contó con los elementos necesarios para establecer un nexo causal respecto de lo ocurrido y cierto grado de participación de este señor en los hechos, lo consignó y a la fecha existe un orden de aprehensión en su contra. Finalmente no ha declarado la esposa ni la suegra de este alcalde. ¿Por qué tendría que declarar la esposa o...? No digo, por tener algún vínculo de... Sí. No, pues eso ya cae en el ámbito privado, no le veo yo ninguna relación con la investigación. Pero porque además se ha vinculado que ella es parte de, ¿cómo se llama? De lo que es Mencioné hace un rato que existen todo tipo de trascendidos, por ahí se manejan incluso algunas investigaciones de orden federal, dan números de averiguaciones previas que tienen que ver con los hermanos de esta señora, pero una vez más hablo, se trata de aspectos de delincuencia organizada. Incluso aquí es muy importante también lo que hayan aportado sobre el particular algunas personas que fueron detenidas y ello fue hecho del conocimiento público. Me puedo referir a Mario Casarrubias o a Toribio Rentería, ¿no? Que eran cabezas visibles de los Guerreros Unidos. Porque personas no fueron puestas a disposición de la Procuraduría del Estado, si ellos aportaron información por cuanto hace a la estructura organizacional
de este grupo delincuencial o bien de las personas, ¿sí?, que están involucradas al mismo o que son partes del mismo. O sea, tener un vínculo cercano. Hecho que podemos tener un familiar que sea el peor de los delincuentes y no por ese simple hecho nosotros vamos a ser delincuentes. En este país están prohibidas las penas inusitadas y trascendentales. Pero en el sentido de profundizar la investigación, ¿tampoco? Perdón, yo no tengo ningún señalamiento de momento contra la señora. Hay una investigación abierta. Vamos a continuar indagando. Si en su momento surgen elementos para fincar alguna responsabilidad contra ella, así se los haremos saber. Por el momento lo que sabemos es que participan, reitero, distintos elementos de la Policía Municipal, todos ellos, la mayoría de ellos detenidos por la Fiscalía General del Estado, al igual que 4 sujetos que manifestaron ser integrantes del ASEIDO, de Guerreros Unidos, y que fueron entregados al ASEIDO, ¿no? Señor secretario, ¿está preparado para también en dado caso de que el gobernador del estado dimitiera? Yo creo que eso es irrelevante por el momento. Voy a ser respetuoso de lo que Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.